A las 4 de la mañana se tomó una decisión. La decisión es deportar a Novak Djokovic de Australia. La justicia avaló en forma unánime esa decisión del gobierno y Novak Djokovic está viajando en este momento rumbo a Dubái y desde ahí partirá hacia Europa. Un detalle, en cuanto el avión partió desde el aeropuerto de Melbourne, se transformó en el más buscado de la historia de la empresa que se dedica justamente a poner online las trayectorias de los aviones. Ah, que vos podés ver. Exactamente, en cuando se activó el avión fue el más buscado de la historia. Hoy. Esto pasó recién. ¿Y quién faltaba hablar después de la decisión de la justicia de Australia? ¿Quién? Habló Djokovic a través de un comunicado que ahora lo vamos a leer, pero habló Srdjan Djokovic, el padre. El padre, que ya había hablado en su momento. Este es el ministro, el que estamos viendo ahora, es el ministro Alex Hawke, el que, digamos, resultó victorioso con la decisión de la justicia, que obviamente se congratula por la decisión de la corte australiana y confirma además que Djokovic ya está en vuelo fuera de territorio australiano. Es el gran triunfador político de toda esta cuestión. Además saluda la decisión unánime por parte de la Corte. Pero bueno, habló Srdjan Djokovic y obviamente no podía ser de otra manera, disparó con... Contento no debe estar el padre que ya había hecho declaraciones en su momento. Lo trataron de matar, dijo. Recibió 50 balas en el pecho. Epa. Nos vemos en París. ¿No será mucho? Nos vemos en París. Upa. ¿Sí? Trataron de asesinar, seguro, entiendo que lo dice de forma deportiva, obvio, al mejor atleta del mundo, ¿sí? Que terminó con 50 balas en el pecho. Nos vemos en París, en alusión a Roland Garros, donde ya le dijeron que le van a permitir jugar. Ya sabe Djokovic, una especie de me cortaron las piernas, exactamente. Y en Australia se abrió un gran debate que tiene que ver con las posturas políticas de quienes visitan el país. ¿Por qué? Esto sienta un precedente y es el examen al que van a ser sometidos todos los que visiten Australia y tengan una posición política tomada. Porque si con Djokovic decidieron que lo deportaban en base a su predilección o su movimiento antivacuna, su militancia supuesta antivacuna, bueno, lo mismo pueden hacer con otro tipo de militantes que sean contrarios a la visión del gobierno australiano. Que recordemos, tiene elecciones en mayo y busca el partido del primer ministro Scott Morrison el 5º periodo en el poder. Y recordemos además que Australia había validado el viaje de Djokovic y había aceptado la exención médica y había aceptado además que no hiciera cuarentena de 14 días al llegar. O sea, eso está en la documentación del caso. Su fama lo condena, digamos, a él. Exactamente. Su pasado lo condena porque él mismo reconoce que no quiso vacunarse y en diciembre con un test positivo va a una entrega de trofeos. Exacto. Y acepta una nota con el equipo. Exacto. Y él acepta también en un comunicado de estos días que eso fue un error de criterio. El haber aceptado esa entrevista con el equipo. Lo reconoce. También reconoce que su agente se equivocó a la hora de confeccionar la declaración jurada al llegar a Melbourne. Claro. Él no dijo que había estado en el extranjero en los últimos 14 días. ¿Y ahora cómo queda el torneo? Porque digo, él poco, pero había entrenado. Sí, se había entrenado. Estaba en la lista de las personas que iban a jugar. Va a aparecer un lucky loser seguramente en el lugar de Djokovic y el torneo transcurrirá como estaba previsto originalmente. Lo que sí en el programa, obviamente, no va a estar este partido entre Djokovic y Kekmanovic, que era la atracción del día. Sí, va a perder los puntos por no poder defender el título del año pasado y hay que ver qué pasa con su ranking a partir de la próxima semana. ¿Qué las declaraciones de Nadal? Primero, lo mató. Sí. Y ahora dice, qué pena que un jugador de estas características no pueda estar en... Ahí está la salida, estamos viendo ahora la salida desde el salón VIP en el aeropuerto de Melbourne hacia donde estaba el avión que lo está llevando en este momento hacia Dubái. A ver, el tema de Nadal, en esas mismas últimas declaraciones, también dijo, ningún torneo es más importante que los jugadores. Los jugadores pasan y el torneo queda.
se llame Novak Djokovic, se llame Roger Federer, se llame Rafael Nadal o se llame Bjorn Borg. Está bien, pero el primer abierto del año, abierto de Australia, sin el número 1 del mundo, no es lo mismo. No, y económicamente también. Económicamente, económicamente es un palo gigante. Para los sponsors. Tenis Australia, la Federación Australiana, perdió el año pasado 100 millones de dólares. ¿Sí? Tenía 80 millones de reservas y pidió un crédito de 40 millones para poder afrontar el torneo. Además, las autoridades sanitarias de Victoria, donde está Melbourne, le restringieron el aforo del 50% de los estadios. Con lo cual es más pérdida por gente que no va a poder comprar su entrada. ¿Sí? O sea, las condiciones del Abierto de Australia son económicamente muy complicadas de por sí. Por eso querían que Djokovic jugara. Por eso además auditaron los registros médicos y lo autorizaron. E insisto con este dato, más allá del dato de que Australia obligara a su gente, a los viajeros, a estar vacunados con las 2 dosis, a Djokovic le habían permitido viajar. Y le habían permitido hacer los 14, o sea, no hacer la cuarentena. Él no quiso, digamos, pasar por encima de una resolución. En ningún momento. Él hasta su conocimiento hizo tenía todo en regla. Que podía hacer, exacto. Tenía todo en regla, sí. Y además, otro detalle importante. Durante el juicio, el principal argumento de la defensa fue que la postura antivacunas de Djokovic nunca fue explícita, de él, insisto con este dato. Que por ahí su familia sí es antivacunas expresa, pero no él. No él. Es más, entre las evidencias hay una nota de la BBC de Londres, en donde habla de la postura antivacunas de Djokovic, pero antes de que estuvieran disponibles las vacunas. Es una nota de abril de 2020. Todo esto, ¿se sabe efectivamente si él se vacunó o no se vacunó? Él dijo que no está vacunado. Lo dijo en la entrevista. Sí, lo dijo en la entrevista con la policía de